Hoy es un día muy importante para las mujeres. Hoy es 8 de marzo y vamos a hablar en el programa de Mujeres y Liderazgo, cómo romper barreras internas y externas. Está aquí conmigo Adri Ortiz, Inesita Torres y Pame Parra. Y también vamos a hablar de destruyendo los cuentos de princesas, enseñando a las niñas que no necesitan ser rescatadas con Adri Guerra. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá y también a papá. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Soy Gina Ibarra, estamos hablando de mamá a mamá y este programa sí es de mujeres y para mujeres, aunque los hombres también deben de escuchar porque creo que en esta equidad que se busca, los hombres también tienen que estar abiertos a que suceda. A mí me da mucho gusto presentar a todo mi equipo de producción, al staff y a ustedes, por supuesto, agradecerles su compañía. Y presento a mis super invitadas del día de hoy. Está aquí conmigo Adri Ortiz, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de México. ¿Cómo estás, mi Adri? Pues muy feliz de poder estar aquí en esta mesa de mujeres. Sí, y autora de, dime por favor el nombre. Claro que sí, de Mujeres Poderosas y Mujeres Imparables. Y Mujeres Imparables, por eso vamos a hablar de este empoderamiento y vamos a ver si la palabra empoderamiento es correcta o no, porque a lo mejor se ha abusado un poquito de ella. También tengo a mi queridísima Inesita Torres, ella es comunicóloga y compañera de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Inesita? Muy bien, muchas gracias. Y ella es asidua, va mucho a las marchas del 8M, por eso hoy nos las robamos un tantito, al ratito vas a alcanzarlos allá, sí. Pero aquí está con nosotros, y también Pame Parra, dula profesional, asesora de lactancia y experta en crianza, que también nos viene a acompañar, y también ella siempre va a las marchas de este 8 de marzo. Así es, muchas gracias Gina y a todas mis compañeras. Sí, efectivamente, yo soy asidua de las marchas desde que tengo memoria, de hecho. Eres una luchadora de la mujer, además. Y además es una mujer que ha tenido muchos issues en la vida, si quiero decirlo, y que siempre has tratado de salir adelante a pesar de las altas y bajas que ha sucedido en tu vida familiar, ¿no? Pero ahorita la vamos a platicar. Adri, empiezo contigo sobre esta parte. Quiero empezar con la palabra de empoderamiento porque es lo que más se escucha hoy en día. Y a veces dices, pues es que se hizo tendencia, pero yo ya no sé si se está ocupando de la manera correcta o no. Háblame un poquito sobre esto que tú manejas perfectamente. Fíjate que la verdad a mí particularmente no me gusta la palabra empoderar, porque como tal empoderar significa darle poder al desvalido. Entonces, de entrada, si lo que nosotras estamos buscando es ejercer el poder desde lo femenino, pues esto es como si ya estuviéramos ahí desvalidas, y lo cierto es que no, lo cierto es que somos mujeres con poder, ¿no? Y que tenemos mucha capacidad, que de alguna manera se nos ha negado, eso es otra cosa, pero para mí hablar del empoderamiento, más bien yo hablo de las mujeres poderosas, ¿no? De ejercer ese poder que tenemos en el ámbito que cada una quiera, porque hay muchos ámbitos donde lo puedes ejercer, no solamente en uno, ¿no? Que vemos de pronto estas imágenes de mujeres al poder, y que de pronto ahí nos hacen como un cierto, pues no sé, conflicto de lo que es asignado a nosotras, ¿no? En lo que podemos ejercer el poder, generalmente como cuidadoras de los demás, generalmente en el ámbito de lo privado, pero no, estamos... Pero tiene que ver, a ver, tú como dula profesional, tiene que ver mucho con la crianza. ¿Tú crees que haya cambiado de unos años atrás a hoy en día el cómo los mensajes que se les están dando a las niñas? Tú eres mamá de niña y de niño. La verdad es que yo diría que está muy dividido. Sí, en cierto sector y a veces como en ciertas burbujas, uno cree que ya estamos del otro lado, pero justamente yo que veo a variedad amplísima de mamás, de mujeres, de familias, hay todavía espacios donde la mujer es la princesa, justo lo que decías en la entrada, ¿no? Ajá. El príncipe, las niñas bonitas no se enojan, las niñas buenas, ¿no? O sea, mandatos de cómo debe ser una mujer, cómo debe ser una niña, cómo debe ser un adolescente. Entonces, bueno, sí, por supuesto hemos avanzado, hay leyes, pero las leyes no hacen realidad. Entonces sí, como dice Adri, tenemos que ejercer, y a mí me gusta también la palabra agencia personal, más que empoderamiento. O sea, yo soy agente activa de mi vida y yo tomo decisiones, hago elecciones y las hago en función de lo que yo necesito, más allá de lo que los otros nos permitan. Exactamente. Déjenme leer un dato que me acaban de mandar justamente del INEGI, que dice que las mujeres ganamos en promedio un 17% menos que los hombres. Es decir, que de cada 100 pesos que percibe un hombre, una mujer recibe aproximadamente 83 pesos por realizar el mismo trabajo. ¿Tú crees en estos techos de cristal, querida Inesita? Sí, totalmente, sí lo creo. Y en algunos rubros apenas estamos avanzando. Puedo hablar de aquí, de donde trabajo, que es nuestra casa, que es Fórmula, y aquí sí nos pagan tal cual. O sea, no importa si eres hombre o eres mujer, nos pagan según el puesto y
Eso me parece bastante bien, ¿no? No distinguen entre hombre o mujer, sino lo que haces. Es un avance que se ha hecho porque se ha hablado en voz alta, ¿no? Sobre estos temas que a lo mejor antes normalizábamos y incluso, no, pues sí, es que pues soy mujer, entonces hasta tú te la creías, por eso hablo del tema de la crianza, en donde como mujer a lo mejor te educaban a el merecimiento es del hombre y tus roles son otros, ¿no, Adri? Bueno, se te asignaba, ¿no? Como lo veníamos diciendo, al final lo que la mujer, ese deber ser en la mujer, era una mujer al cuidado de los hijos, era una mujer que siempre nos dicen ser para los otros, ser la madre de, ser la hija de, ser la esposa de, sin podernos adueñar de lo que nosotros somos, de este valor que tenemos como mujeres, más allá de cualquier rol que podamos desempeñar. Oye, y ahí es donde entraría el techo de cemento, que también poco se habla de él, porque el de cristal es el que te pone en la empresa donde estás laborando, ¿no? Donde dice, tú hasta aquí ya no vas a crecer. Y el techo de cemento es el que nos ponemos nosotras por decir, no, es que si acepto esta chamba, voy a descuidar a mis hijos, a mi familia, voy a tener que viajar, y a lo mejor mi marido se va a enojar porque voy a ganar más que él y le voy a esconder. O sea, hay muchas cosas todavía. Hay muchas cargas, pero creo que para mí están dadas en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con adueñarte de tu cuerpo, que siempre está en el discurso de lo público, un cuerpo más bien social, de donde todo el mundo opina, cómo te ves, cómo debes de vestirlo, cómo debes de lucir, ¿no? Siempre está en este discurso. Cómo debes de cuidarlo. Cómo debes de cuidarlo, qué es lo bonito, pero fíjate cómo sentarte, cómo hablar, cómo pararte, exacto, todo. Que es bien curioso que todo esto de este femenino está dictado desde lo masculino, así es, de lo que les gusta a los varones, ¿no? Claro. Y eso es ese eterno femenino que hablaba la gran feminista Simone de Beauvoir, que estamos ahí bombardeadas de estos aspectos y no nos podemos adueñar de un cuerpo que nos pertenece, ¿no? Y también no nos podemos adueñar de nuestros deseos porque ya está escrito lo que una mujer debe de desear. A grandes rasgos, casarte, tener hijos, ¿no? Ser heterosexual también, ¿no? Está muy determinado y nunca nos preguntan nuestros deseos, por ejemplo. Y el otro, pues, es nuestra mente, nuestros pensamientos, y aquí también mucho tenemos que ver nosotras. Claro. Yo les pregunto a las mujeres que nos están viendo, ¿tú cuántas veces no le dices a alguien, oye, me veo bien así? Oye, me pongo esto, ¿cómo? Entonces, desde ahí no estamos trabajando nuestros pensamientos y tenemos que adueñarnos de eso. Ahora, toca el punto ella sobre el matrimonio y sobre los hijos. ¿Tú no tienes hijos? ¿Te has sentido presionada o en algún momento dices, tú no quiero, sí quiero? Digo, sí es un tema social, sí es una presión, obviamente, de, oye, ya tienes tantos años, como para cuándo piensas, ¿no? Pero sí, ya es como una decisión personal. Yo realmente todavía no lo decido, no sé si quiero o no, y tampoco tengo como la presión del reloj biológico como nos dicen a las mujeres, ¿no? Entonces, si llega, está bien, y si no, no tengo problema. Más bien es como no traer hijos al mundo, con ciertos estándares, ¿no? Sí me gustaría tenerlo en pareja, claro, con una estabilidad económica, en fin, varias cosas, son muchos detalles. Claro, pero tu decisión va de acuerdo a esas que cosas, quiero. no a la presión de ¿pa' cuándo? ¿no? No. Porque y me gustaría decir algo bien importante. Ser mujer no es sinónimo de ser madre. No. Porque eso también nos pesa, ¿no? Tú puedes elegir no ser mamá o serlo, o tener un hijo, porque si tienes un hijo, de pronto va la siguiente pregunta, ¿y para cuándo el otro? Entonces no es sinónimo de ser mujer. Y yo que tengo 3, cuando estaba embarazada de la tercera fue de, ¿qué no tienes televisión en tu casa? Y es como, ¿qué les importa? Sí, claro. ¿Qué más les importa, no? Ajá. O sea, sí, y creo que tiene que ver mucho con los mandatos. Una vez una amiga a mí me dijo, ¿tú cómo sabes que eres heterosexual? Y yo, ¿cómo? Me dijo, ¿alguna vez te lo preguntaste? ¿O simplemente...? Porque te dijeron que tenías que ser. No, simplemente a las mujeres les gustan los hombres, ¿no? Y dije, tienes toda la razón, jamás me lo pregunté. Y lo veo ahora con las generaciones, con las amigas, los amigos de mis hijas y de mis hijos. Y es un lenguaje completamente, ay, esta chica es muy linda, ay, este chico es muy guapo. Para ellos es tan natural. Y, oye, pero entonces, ¿a ti te gustan los niños o las niñas? No sé, mamá, él me parece guapo, ella me parece linda. Y va, ok, perfecto. Ya sí se han roto un poco esos mandatos, o al menos algunas personas hemos logrado que las siguientes generaciones no sientan este techo de cemento de lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer.
Sí, porque también hay momentos en la vida, lo que decías del reloj biológico, que de hecho el reloj biológico, si hablas con un ginecólogo, pues sí existe el reloj biológico, claro. que es una diferencia con el hombre, que el hombre a los 70 años puede procrear un hijo, ¿no? Pues sí, hay un actor que fue papá a los 80 años. Exactamente, que si hay una diferencia, yo sí quiero hablar que no es que las mujeres tengamos igualito, porque nuestro cerebro, ¿no? Nos han explicado que es hasta diferente la forma en la que procesamos información, la forma en la que actuamos, la fuerza. No se trata de ser iguales, sino porque no es igualdad, es equidad, ¿no? De tener las mismas condiciones para poder elegir cada quien lo que quiere para su vida. Sí, porque sí creo que también muchas veces los hombres pueden sentir este 8 de marzo como una agresión hacia ellos, el decir, y ellos, decir, a ver, tú carga una llanta, que no, o sea, ¿sabes? Como que a lo mejor lo podemos ver de diferente manera. No se trata de un odio hacia los hombres, simplemente el que se visibilice que sí hay una gran presión a la mujer y una desigualdad o no hay equidad o inequidad, creo que es la palabra justa para hablar de cuando a lo mejor pedimos un trabajo, de cuando pedimos X cosa. Un aumento de salario. O social, o algo social también, ¿no? El cómo te ven a ti, cómo los ven a ellos. Déjenme ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá en este día tan especial que es 8 de marzo. Y bueno, ya estamos de regreso hablando de mamá. Muchas mujeres ya están pues en esta marcha, ¿no? Que representa esta equidad de la que estamos hablando, y quiero dar un dato antes de continuar con la plática. ¿No? La entrevista es una plática realmente con estas mujeres maravillosas que me acompañan hoy aquí en televisión. La prevalencia de la violencia: 7 de cada 10 mujeres mexicanas de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia en su vida. Se me hace terrible, y no sé si sea bajo lo que se está marcando 7 de 15, yo pensaría que es mucho más alto, pero bueno, querías comentar algo importante sobre este tema, querida Inés. Sí, sobre las marchas, generalmente yo voy con mi papá, y hubo una ocasión en la que pues las chicas de la marcha decían, no, que se salga, que se vaya para allá. O sea, mi papá, pues, la verdad es que sí lo tomó bien, dijo, está bien, me salgo, pero como que se espantó, ¿no? Dijo, yo vengo a acompañarlas, yo vengo a acompañarte a ti y a ellas también. Pero no es una marcha de mujeres que se tendría, digo, yo entiendo el posicionamiento de tu papá y ahorita me gustaría que me apoyaran, no es respetar esta parte donde las mujeres estamos alzando la voz, ¿qué piensan? Donde las mujeres somos las protagonistas. Exacto. O sea, yo también, digo, mi esposo también apoya, ¿no? Todas estas cuestiones, pero él sabe que este es un momento donde somos las mujeres las que somos protagonistas y que no tiene que voltearse, ¿no? A ver a los hombres en ese momento. Creo que puede haber posturas muy radicales. Me ha tocado a mí también en las marchas ver que los hombres de pronto se mantienen al lado del contingente, ¿no? Sin mezclarse, porque no es su lucha. Ayúdanos a luchar desde otra forma, ayúdanos a luchar al no reírte de estos chistes machistas, ayúdanos a luchar como varón, a dejar estas cuestiones. Eso de los chistes es terrible, manejas como mujer, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea, sí hay muchas cosas que te van metiendo y que... Y todavía, ¿no? Las cosas de, estás en tus días, o sea, ese tipo de cosas. Y sí, o sea, sí es cierto, yo entiendo que los hombres apoyan, pero es cierto, y el día es Día de las Mujeres. Y sí creo, no sé si, no creo que muchos hombres lo hagan consciente, pero sí necesitan dar un paso atrás cuando nos toca a nosotras, porque el espacio público, el espacio político, el espacio de poder económico siempre ha sido de ellos. Entonces dices, un día al año no tienen que figurar, ¿no? Sí, hay maneras, hay modos, pero sí, o sea, y lo otro yo que también quería decir, en la desigualdad, por ejemplo, empezaste diciendo la desigualdad salarial, ¿no? Pero al mismo tiempo, el trabajo doméstico no remunerado tiene un impacto del 12.3 en el Producto Interno Bruto, es decir, hacemos un trabajo que no nos pagan, y cuando sí tenemos un trabajo remunerado, también ganamos menos. Y ese aporte económico, porque cuando no lo haces tú, le pagas a alguien para que lo haga. Entonces es trabajo, no es amor. Sí, no, por supuesto. Y aparte hablar de las triples jornadas que se puede aventar una mujer, no solamente la mujer que trabaja, sino también de pronto hacer ese trabajo no remunerado dentro del hogar. Que es pesadísimo. Que es pesadísimo. Ama de casa es pesadísimo. Exactamente. Y no se le valora, tienes toda la razón. No se le valora y no se le considera como un aporte económico en la familia, ¿no? Es como, tú no trabajas, tú no aportas, y es como, perdón. Si no, tienes que pagarle a alguien para que te cocine, para que te limpie, o llevas tu ropa a la lavandería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, un trabajo remunerado
diferenciado y luego llegas a casa a hacer un trabajo no remunerado. Y está probado, las mujeres que se casan aumentan las horas de trabajo doméstico cuando son solteras o cuando viven en casa de la familia. ¿Y por qué? Es porque nosotros lo permitimos, porque esta dualidad... En buena medida, sí. Porque no podemos echar la culpa de es que el hombre, porque entonces seríamos víctimas. Y hablamos de poder de la mujer. Y muchas veces, yo no sé ustedes cómo las educaron, porque somos de diferentes generaciones, pero a mí me educaron con esta dualidad de cásate, ten hijos, pero también trabaja. Así es. A mi mamá seguramente le dijeron, cásate y vive una vida feliz, con hijos y cuida a tus hijos. Los tiempos van cambiando. Hoy en día te dicen, si te quieres, cásate, no, si no te cases, pero trabaja. Creo que esta mentalidad ha cambiado. Y en estas generaciones que a mí por lo menos me tocó, en donde tienes que tener la casa bien, cásate, ten hijos, pero aparte trabaja y si puedes logra pues lugares importantes dentro de la chamba. Creo que también y además sé feliz. Y además sé feliz y haz feliz a los demás, porque para eso estamos las mujeres. O sea, sí de repente es una presión de que dices tú, de veras estoy cansada de tratar de mantener enteros a los demás, ¿no? Y te rompes en mil pedacitos. Pues finalmente son esos mensajes que nos van dando, ¿no? Desde la familia, evidentemente que es uno de nuestros principales, lugares, estructuras donde empezamos a recibir este tipo de mensajes, ¿no? De lo que es ser una mujer y también lo que es ser un hombre. Al final de cuentas estamos en esas cuestiones. Sí han cambiado cosas, o hay quien nos pueda ver y decir, no, yo crecí en una familia donde mi mamá era la que decía, o no, a mí no me dijeron eso, yo sí crecí en la igualdad, sí, claro, y en la equidad. Pero ¿sabes qué? Algo que es muy importante es que no podemos hablar desde nuestro privilegio, porque todavía, aunque muchas tengamos, ¿no?, ciertas cuestiones de acceso, ¿no?, al trabajo, a muchas cuestiones, no nos ponemos a pensar en todas aquellas mujeres, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que la están pasando terrible, que no existen como las mujeres de Afganistán, ¿no?, que no tienes ni derecho a mostrarte, ¿no? No, bueno, y aquí yo creo que la lucha es desde arriba, mujeres que están pariendo en la calle, porque no las atienden. O sea, imagínate. Si hablamos de eso, la lucha viene de arriba para abajo también, porque no puede ser que una mujer no cuente con servicios de salud en donde tenga que tener a su hijo en una banqueta. Y todavía te cuestionas las decisiones que ella puede tomar respecto a su cuerpo. Y todo el tiempo además es, ¿por qué no se fue a tiempo? O sea, las mujeres estamos permanentemente bajo el microscopio. ¿Por qué no se fue a tiempo al hospital? ¿Por qué no? O sea, como si todo fuera nuestra responsabilidad. Cuando tú lo acabas de decir, los servicios de salud pública en este país son una catástrofe, y entonces resulta que es nuestra responsabilidad o nuestra culpa que las cosas no nos salgan bien. Exacto. Pero también siento que muchos de esos comentarios son de las mismas mujeres, nos atacamos entre nosotras, y creo que también eso ha empezado a cambiar un poco. Sí. A medio, porque también... Más o menos, sí, pero ahí vamos. Pero ese sí creo que es una decisión individual, ¿no? O sea, justo yo tengo como principio no hablar de los cuerpos de otras personas. Así es. Sí. Y no hablar. Y entonces, por ejemplo, cuando mis hijas hacen comentarios, ya me dicen, sí, ya sabemos que tú no vas a decir nada, ¿no? Porque justo en la casa modelamos no solo qué ser y cómo hacer, sino cómo nos relacionamos con el mundo. Y que también hay diferentes formas de ser mujer. Yo creo que eso es muy importante. Sí. No solamente hay una, porque, a ver, yo también creo que es muy válido para quien decide ser ama de casa, ¿no? Estar en su casa al cuidado de los hijos, haciendo ese trabajo, y que lo siente como algo válido. Y es válido. Pero hay diferentes maneras, no es la única. Y se vale perfectamente. Claro, lo importante es no vivir con miedo. Tú lo elegiste. Yo lo elegí, o sea, y yo digo, mi mamá viene también de una corriente feminista de la década de los 70 del siglo pasado. Y en algún momento dije, yo tuve hijos para criarlos yo, no quiero que los críen nada más. Y fue mi elección, y fui muy juzgada y muy criticada, porque como tú, que en ese entonces yo me dedicaba al periodismo, ¿no? Y es como... Pues el feminismo está para que la mujer tome las decisiones que quiera para su vida. Oye, pero también te asusta, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, cuando te hablan de, no, es que es la CEO de la empresa y le va súper bien. Pues sí, pero un poco egoísta, porque ve a los hijos cómo están, y ya lleva 2 divorcios. O sea, te ponen el éxito de la mujer como si fuera algo de egoísmo y algo malo, porque al final de cuentas esto es para qué tienes hijos. Pero al mismo tiempo te lo exigen. Tienes que trabajar, ser mamá, exitosa. Mira, yo lo veía con las juntas de la escuela de mis hijos. Muchas veces yo no iba a las juntas de escuela de mis hijos porque estaba trabajando. Y yo veía que si llegaba un hombre, decían, qué buena onda. Qué buen papá. Llegó, pero corriendo, ahí con el reloj todo, pero está con el hijo. Y tú no llegas, y lo que decías tú, la misma mujer es, claro, tiene sus prioridades, pobre de su hijo. En la clase pública, dice, yo ya no llevo a mis hijos a la clase pública porque yo no voy con él. O sea,
terminas tomando otras decisiones porque les vas enseñando otra cosa, pero sí creo que este señalamiento del que hablaba Inés, de que a lo mejor la misma mujer es de, claro, prefiere irse a trabajar que venir a la clase pública del hijo o a la junta, te ven diferente cuando eres mujer y cuando eres un hombre. En el hombre es qué buen papá y en la mujer qué egoísta eres, ¿sí o no? Sí. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que avanzar, porque de pronto también pudiera ser un mito que entre mujeres no nos apoyamos porque lo hacemos. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Al final también tenemos mucho que avanzar como mujeres en romper nuestros propios machismos. También nosotras de pronto podemos ser machistas, pero la verdad yo sí creo en la mujer, Gina. Yo sí creo en que podemos ser aliadas. Yo sí creo que nos hace mucha falta y a lo mejor hay algunas que todavía no entienden muchas situaciones, pero que tenemos que seguir trabajando en pro de hacer más equipo, de hacer más comunidad de mujeres donde podamos respetarnos. ¿Tú crees que los hombres hagan más comunidad? O sea, haciendo Sí, esta, o sí sea, creo. supuesto. Sí lo creo. Sí, los hombres Sí. como que son más light en ese sentido, como que las mujeres somos más intensitas. ¿Será por la hormona o qué pasa? No, se ¿O sienten más la identificación. O sea, ellos se sienten más identificados y a veces es más probable que una mujer empresaria se identifique con un hombre que con una mujer indígena, por ejemplo. Ajá. ¿No? Y entonces no la considera no su las igual. considera su igual. ¿Ustedes creen que para llegar a esos lugares te tienes que masculinizar un poco? No solamente en la forma en la que te ves, sino en la forma en la que actúas, Yo la estoy forma en en la contra que de hablas. eso. Estás en contra, estoy de acuerdo, pero ¿ustedes creen que sucede con muchas mujeres que a lo mejor Yo creo que dicen- sucedía en años pasados, creo que está cambiando, creo que ya justamente lo hemos visto incluso con mujeres en posiciones de política. poder a nivel mundial, ¿no? Sí lo veías todavía las décadas pasadas, siempre con traje sastre y de pantalón, ¿no? Después empezaron a usar faldas, ahora ya digamos, eso va cambiando. Hay una ministra que se embarazó y se convirtió en mamá estando en el poder, la de Finlandia, no me acuerdo de Ajá. qué país, y pidió su permiso de maternidad, pero como dijiste tú en algún momento, nos faltan 100 años para llegar a ese lugar. Yo pienso que sí está cambiando, pero aún falta demasiado. Y te voy a decir por qué. A mí, por ejemplo, me encanta hablar de las mujeres en el deporte, ¿no? De todo lo que tiene que ver en esa línea, porque creo que es una manera de adueñarte de este cuerpo y de ponerlo en acción, porque es tuyo, porque no está condenado a la pasividad, como te dijeron. Déjame ir a una pausa, Claro. porque no nos vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Nos vamos a ir a una pausa comercial. Y regresando a la pausa comercial, tú vas a tocar un tema del deporte. Y tú quiero que me platiques de esta parte porque también cuando se habla, tú te divorciaste y quisiera tocarlo porque a veces cuando te divorcias también hay esta parte en donde como mujer dices, hay mucho, no sé si señalamiento, mucho miedo, vamos a hablar de esa parte también, el cuando no tienes una pareja, cómo te sientes o cómo te ven. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso el día de hoy y fíjense que les voy a dar un dato. En México la desigualdad de género se manifiesta en diversos ámbitos, afectando la participación económica, el acceso a la educación, la representación política y la seguridad de las mujeres. Bueno, ese es un dato que me acaban de mandar la producción. ¿Ibas a decir algo del deporte? ¿Qué te sucedió a ti? ¿Nos quieres comentar? Sí, bueno, a mí me gustan los deportes mucho. He tenido como alguna relevancia en comunicación y también cuando iniciaba en esto fui entrenadora de básquetbol en una vocacional. Entonces me tocaban las dos ramas, la varonil y la femenil. La femenil sin problema, la varonil, híjole, ¿por qué ella me tiene que mandar? ¿Por qué me va a decir qué tengo que hacer? Ahí fue como mi primer encontronazo, ¿no? Que, híjole, qué complicado es que un hombre acepte a una mujer como tal vez su superior o como alguien a quien tiene que... Una autoridad. Pues sí, Y exactamente. hoy tenemos una presidenta con A, o sea, es una autoridad al final de cuentas, que me Exacto. imagino que también debe de haber este tema de muchos hombres ahí como diciendo qué sucede, porque hablábamos del machismo hace rato, que bien o mal todavía sigue. Y fíjate, no solamente lo que dices, yo también fui entrenadora, qué gusto, yo también fui de básquet y todo, bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Que también está destinado el deporte nada más, como si la mujer no pudiera hacer deportes que son más rudos, porque entonces te ves machorra, porque entonces te ves hombruna, porque mira, tiene más músculos. Está sudando. No, o es muy musculosa, parece hombre, y ves al hombre todo. Entonces, creo que también hay esa crítica a que las mujeres solamente puedan hacer ciertos deportes, y les voy a decir un dato. El deporte se creó en el 570 a.C. con los griegos, con los famosos Juegos Olímpicos, pero una mujer participó en actividades deportivas hasta 1900 en los Juegos Olímpicos modernos y solamente en tenis, por ejemplo.
¿no? Entonces imagínate cuántos siglos hay de diferencia en lo que una mujer no puede hacer una actividad física porque es criticada, ¿no? Porque tú debes hacer actividades donde además te veas linda. Y las televisoras justo hacen más patrocinios y todo a donde las mujeres lucen más femeninas, como el voleibol, la gimnasia y demás, y en el fútbol o en otros que son más rudos, no. No, y hasta la ropa. Hay deportes en donde los shorts de las mujeres en básquetbol, en voleibol de playa no, pero en básquetbol son chiquititos y los hombres tienen los shorts hasta las rodillas. Y bueno, es como, eso de la ropa, más sexista. desde que nace, ¿no? Rosa y azul, ¿no? Así es. Desde ahí así ya es. hay una gran diferencia. Dina, a mí uno de los peores comentarios que me han hecho en mi vida justo fue en medios de comunicación con los deportes. Me dijeron, tú nunca vas a brillar, tú nunca vas a destacar porque no enseñas, porque te vistes así o porque eres... Como las justo, de- porque no enseñas, ¿no? El que no enseña no vende, me dijeron. Y yo, bueno, pues es que no quiero enseñar, lo que quiero es lo que yo sé de los deportes y como transmitir esa pasión de lo que a mí me gusta, ¿no? Claro. Así es. Entonces, para mí eso también fue otro encontronazo que dije, ¿cómo puede ser que todavía a estas alturas de la vida tengamos que enfrentar a por cómo me visto o porque no enseño? Exactamente, sí, y yo creo que sí. Pero lo además debes. si enseñas y te pasa algo es tu culpa. Ajá, porque te también. vestiste Ese así. doble rasero, ¿no? Sí, cierto. Sí. ¿Para qué se viste así? Ella los está Ella no. provocando. Sí, y hablando de casos de abuso, ¿no? De una violación o de un tocamiento, es pues también tú qué faldita traías, ¿no? O Tú lo en el provocaste. ambiente laboral, claro, Provocaste. ascendió porque enseña, porque se viste así. Pues ahorita hay un caso de justo en el deporte que le dio el beso en la boca, perdón, no sé Así los es. nombres, en la boca a una mujer Así y es. que ella no estaba de acuerdo. Así y en que- España. Ajá, En y que España. ahorita lo van a procesar y todo este rollo. También pasó una línea, ¿no? Puede ser tu entrenador, pero no tiene por qué. Sí, ganaron el mundial, creo que de Sí, básquet. y le dio un beso Y en la- cuando De le fut- dan la de copa, fútbol. de fútbol le dan la copa, el entrenador le da un beso en la boca, así. Todo el mundo, literalmente, todo el mundo, Todo el lo, mundo vio. lo vio. Y lo hizo así como no pasa nada. ¿Sabes? Porque todavía hay esa sensación de porque puedo, ¿sabes? Ese es el punto con el tema de los hombres. ¿Cómo ser aliados? Dejen de creer que pueden, de que pueden hablar de nuestros cuerpos, que pueden tocarlos sin nuestra autorización, que pueden opinar de todo lo que hacemos. Eso sería un buen comienzo. ¿Y usted cree que sea un tema nada más de México? Porque yo oigo a otras personas que dicen, es que a lo mejor vas a otros lugares del mundo y las niñas se suben al metro con chorcitos y ni quien las voltea a ver. Y aquí ni de broma te podrías ir en un transporte público con chorcitos. Hay algunos lugares o de algunas sociedades que son más progresistas definitivamente y que hay ciertos avances en cuanto a estas cuestiones del machismo, pero sigue afectándonos. O sea, se decía que después de la pandemia para lograr la igualdad entre hombres y mujeres todavía nos faltan 100 años. Imagínate eso, ¿no? Que las que estamos aquí todavía No, ya no lo vamos no a lo ver. vamos a poder No ver, lo vamos a pero ver. vamos a trabajar para que las futuras generaciones sí lo vean. O sea, eso es lo importante. Tú, platícame de tu tema, ¿no? De cómo te has sentido. Bueno, tú te divorciaste y salir sola con tus hijos, el tener que trabajar, cuidarlos, verlos. ¿Qué tan difícil ha sido? Pues Pam? fue difícil porque cuando me separé, sí, mis hijos eran muy chiquitititos, o sea, la más chiquita tenía 1 año y medio, ¿no? Entonces sí, era difícil porque yo me daba cuenta, por ejemplo, solo llevarlos al parque. Entonces a una la llevaba en el fular, a la otra en la carriola y al grande de la mano. Y yo sentía las miradas así como, ay, pobrecita, miraba sola con sus hijos, ¿no? Y yo, pues, fui soltera muchísimos años, casi 10, y me acuerdo la presión social de, pero ¿y cuándo vas a rehacer tu vida? Y yo les decía, no, mi vida está hecha, o sea, déjenme en paz, ¿no? Pero sí fue difícil porque además justo yo había renunciado a mi carrera laboral porque yo elegí claramente quedarme a cuidar a mis hijos y entonces cuando se acaba esta relación, pues sí, ¿no? O sea, poder aspirar a un salario, poder aspirar a un puesto que yo había dejado 6 años antes, era imposible, ¿no? Entonces ahí tuve que recalibrar toda mi vida y sí fue difícil, fíjate, aunque yo pensaba que había sido educada distinta, siendo hija de una feminista, sí me descubrí muchas veces diciendo, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo le voy a decir que me separé? ¿Qué van a pensar? Que no pude cuidar un matrimonio. Es decir, a ¿De ver, Pamela, verdad? Pamela, ¿qué te está pasando? Porque la presión social es muy dura. Muy, y muy solamente dura. cuando lo vives lo entiendes, porque yo no me cabe pensar de qué le voy a decir a la gente de que no supe mantener un matrimonio, o sea, como, ¿no? Como que, ¿por qué? Y porque yo sentía que yo había hecho todo mal y que había sido mi culpa, el fin de esa relación, ¿no? Entonces, era así y sí, además me quedé con 3 hijos, ¿no? O sea, como si hubiera sido un fracaso, exacto, ¿no?
Sí, que muchos se lo marcan como fracaso. Ay, me da pena tu fracaso, ¿no? Y me tomó unos años de terapia decir, a ver, no es un fracaso, fue una circunstancia, las cosas se acabaron, hay corresponsabilidad, no fue toda mi culpa o mi responsabilidad, pero sí tomó tiempo y yo digo, bueno, según yo tenía una educación distinta y absorbí ese discurso, puedo imaginarme que alguien que no tiene una educación tan progresista como yo pensé que la tenía, pues sí, son situaciones muy duras. Se divorcia, ¿no? Aún pasándola muy mal, teniendo estas cargas, te quedas porque justo crees que vales si tienes un hombre al lado. Sí, claro. Que esas son de las creencias de las que vamos a hablar al ratito también con una psicóloga que viene sobre este cuento de princesas, ¿no? Totalmente. Que también llega a suceder. Yo creo que ya nos faltan unos minutitos para terminar. Creo que sí ha habido un avance. Creo que ha habido un avance no solamente de cómo nos vemos nosotras como mujeres, sino cómo nos ven los hombres. Yo recuerdo que antes te gritaban un piropo y era como que permitido. Hoy en día como que ya se sabe que gritarte en la calle un piropo, por ejemplo, un ejemplo que podría ser cotidiano o que era cotidiano, pues hoy en día ya se sabe de que estás pasándote una línea, ¿no? Estás haciendo otras cosas. Hoy mujeres donde son las proveedoras mayores de casas, que hay hombres, yo no sé, Adri, ¿tú cómo ves esta parte donde hay este cambio de rol aquí en México? ¿Todavía o no todavía nos falta por...? Nos falta mucho, pero les pesa mucho a los varones saber, y eso también hay que decirlo, el machismo nos afecta a todos y a todas. Y ahí, de pronto, cuando una mujer gana más, y a ti como varón te enseñaron que tienes la carga absoluta de ser proveedor, te puede pesar. Y me ha tocado ver en consulta matrimonios que llegan a separarse porque no toleran que una mujer ahora esté aportando, cuando debemos de hacer equipo. Oye, ganas más, qué bueno. Y quédate tú con los hijos. Qué bueno. Exacto, el punto no es solo además que ganas, porque antes el contrato social era, yo te mantengo y tú te quedas en lo privado. El punto es que las mujeres salimos al mercado laboral, pero ellos no se integraron a lo privado y no lo quieren hacer aún cuando hay alguien que puede proveer. Porque lo ven devaluado, pero si supieran la importancia que tiene que un papá cuide a los hijos. ¿Lo ven ellos devaluado o también nosotras decimos, ay, no, es que le doy hasta para la peluquería? Es que también hay que ver también cómo ves tú al hombre. Los mismos amigos le dicen, ay, ¿cómo te mantiene tu mujer? Exacto. O sea, esta parte de... me quitó mi hombría porque ella me mantiene. Pues para nada. Y tú como mujer decir, híjoles, es que llegar a la casa y ver a mi esposo con la junta de vecinas porque se va a hacer algo, y yo llegando de trabajar y a lo mejor relacionando con otro tipo de personas. O sea, también yo creo que como mujer no estamos tan preparadas a no tener un macho alfa lomo plateado junto de nosotros. Yo sí he escuchado mujeres que dicen, es que para mí sí es importante sentirme protegida y cuidada, y en ese sentido creo que tienes toda la razón. Sin embargo, yo también he tenido que llegan por temas de crianza, ¿no? Pero en realidad es que el papá no trabaja y no quiere hacerse cargo de nada. Y cuando llega la mamá de trabajar le dice, ya están tus hijos, ya te los cuidé. No, pero exacto. Es que creo que también hace falta como que desmenuzar ese tema, tanto de hombres como de mujeres, porque, repito, no se trata de atacar a los hombres, se trata de buscar una equidad. Y yo les agradezco muchísimo a las tres que me han acompañado. ¿Dónde te encontramos, Adri? Claro, me pueden encontrar en Facebook como psicoanalista Adriana Ortiz, y también en Instagram, ahí estoy. @pamiparras en Instagram y Facebook. Es dura profesional. Mi querida Inésita es compañera aquí de Grupo Fórmula. ¿Dónde te encontramos? Pues en Instagram, @Inés la del Rincón. Y váyanse a la marcha ustedes. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a hablar de construyendo. ¿Qué es eso de construyendo? ¿De construyendo los cuentos? De deconstruir. ¿Deconstruyendo, así dije? Ok. Voy a decir destruyendo, porque dice deconstruyendo, que no, esa palabra ni existe. Vámonos. Deconstruyendo existe la palabra. Deconstruir. Bueno, voy a decir destruyendo los cuentos, o deconstruyendo. Ok, vamos. Deconstruyendo, va. Y bueno, ya estamos de regreso y fíjense que vamos a hablar de deconstruyendo los cuentos de princesas, enseñando a las niñas que no necesitan ser rescatadas. Adri Guerra con este súper tema, ella es psicóloga, a quien le agradezco mucho tu compañía. ¿Cómo estás, mi Adri? Muy bien, muy contenta de estar aquí y de haber escuchado toda la primera parte
de este programa tan importante. Oye, es que sí, los cuentos de princesas así vivieron felices para siempre, el beso de amor, el príncipe que la rescata con su espada y es feliz porque tiene un hombre a su lado. Y tocamos un poquito ese tema en los bloques anteriores, pero me gustaría tu opinión. Sí, afortunadamente, como bien estuvieron platicando, las cosas han ido cambiando y cada vez hay mayor apertura a darnos cuenta que somos más que solo un rol de género, ¿no? Somos personas y que todos tenemos la misma posibilidad de explorar talentos, fortalezas, incluso también nuestras debilidades, pero sin importar un sexo o un género que se nos ha como otorgado de manera social. Oye, pero es responsabilidad de nosotras como madres, como padres, en este caso, el hablar de estos temas en voz alta con nuestras hijas e hijos. Y porque hablo también de hijos porque, bueno, es una parte primordial de que el hijo no le ponga un pie a la hermana, ni mucho menos, y luego a la pareja. O sea, nosotros formamos al hijo y a la hija, al final de cuentas, de cómo se van a comportar en un futuro. Totalmente. Estos son temas que tienen que ver 100% con la crianza, porque al final, en un mundo adulto, nos vivimos en teoría, ¿no?, como iguales, porque somos pares y deberíamos de sí fomentar esta equidad. En un mundo de infancias y adolescencias, lo que tenemos que ver es que está regido por esta mirada adulta también, y nos cuesta mucho trabajo que la crianza y la educación vaya enfocada a esta construcción de una vida en equidad. Entonces, esto que dices, Gina, es súper importante porque los cuidadores primarios o padres que están criando infancias y adolescencias tienen que tener esta mirada de la equidad y del género, porque muchas veces este conocimiento de género, de educación de género, solo está puesto en los roles tradicionales. En tú sirve la comida a tu hermano, ¿no? Mientras tu papá y tu hermano están viendo la tele, tú y yo estamos en la cocina. O que ellos tengan otro rol como pasear al perro, ¿no? Exacto. O sea, sí tienen un rol, pero no lavar los platos. A lo mejor es pasear al perro y dejar. O sea, como que estos roles sí se diferencian muchísimo. Y hoy en día creo que tratas de hablar de esta equidad, pero cuando repartes roles con los hijos, a lo mejor la pones a la hija a lavar el baño y al hijo a barrer el patio, ¿no? O sea, o sea, como que sí todavía sigue habiendo esta todavía parte. se ve esto, y uno pues es mucho por costumbre, por tradición precisamente, pero estamos en este momento en el que tenemos apertura a la información y a saber qué es lo que ha pasado en la historia por esta creencia social, y tenemos la oportunidad de hacerlo diferente. Entonces, compartir, por ejemplo, las actividades de casa sin pensar en roles, sino en la necesidad de ser equipo, y desde ahí estamos enseñando equidad. Y yo creo que el que nuestros hijos busquen qué es lo que les hace felices, ¿no? Porque hace rato hablábamos también de esta presión de, pues tienes que ser mamá si eres mujer, o sea, tienes que, el estereotipo de lo que tienes que lograr y que tienes seria, a quien tienes que seguir, creo que eso lastima mucho y presiona mucho, ¿no? Y también le puede pasar a los hombres, no quiere decir que no más a la mujer. Por supuesto, una parte fundamental de poder educar en esta apertura es también incluir a los hombres en estos roles femeninos que se les ha prohibido, por ejemplo, demostrar sus emociones, hablar de lo que sienten, tener esta posibilidad de mostrar su sensibilidad. Ha sido muy criticado también desde hombres como de mujeres, precisamente por esta mirada tradicional. Es que yo creo que es tan fuerte pensar o decirle a un hijo o una hija que tienes que buscar a un príncipe que te rescate, como darle el peso a un hombre que tiene que ser el príncipe rescatador. Exacto. Y ahí perdemos de vista la individualidad y la importancia del autoconocimiento y de trabajar con cada individuo sobre sí mismo. El poder conocerse, el poder reconocer sus debilidades, sus fortalezas, sus talentos, lo que me gusta, lo que no me gusta, poder saber cuáles son mis límites, poderlos expresar, para que entonces podamos estar generando en un futuro adultos autónomos y responsables de sí mismos, que puedan tener una mirada de compartirse con los demás, de ser empáticos, cuidadosos, y entonces sí, establecer relaciones de pareja, en todo caso, desde un lugar muy distinto. Oye, Adri, te voy a preguntar algo que creo que como mamá sería algo difícil de entender. En esta parte en donde cómo educamos a comportarse entre hombres y mujeres, creo que sí también tendría que haber una diferencia, y dímela tú, porque a las mujeres cuando son chicas o desde chicas le dices, siéntate con las piernas cerradas. Al hombre, pues normalmente no le dices ese tipo de cosas. Hay ciertas formas que sí hacen diferencia. Sí, claro. ¿Cómo podríamos abarcar eso en donde no se nota, donde estamos educando con equidad, pero que sí hay maneras de comportarnos hombres y mujeres diferentes? Claro que el decir groserías no tendrías que permitírselo a ninguno, ¿no? Pero hay cosas que a lo mejor
no sé, que sí podría cambiar en la forma en la que le hablas a una niña a la que le hablas a un niño, porque somos diferentes al final de cuentas. Por supuesto. Este tema, por ejemplo, de sentarse con las piernas cerradas, tiene mucho que ver con esta adaptación que hemos ido haciendo de la idea que tenemos del hombre y la mujer, porque la mujer ya no es lo más común, pero antes solo podíamos utilizar faldas, por ejemplo, ¿no? No era bien visto que una mujer utilizara pantalón. Entonces, desde ahí vienen este tipo de convencionalidades del comportamiento. Pero socialmente aún ves una mujer adulta con pantalones, con las piernas abiertas y te puede brincar. Claro, es disruptivo. Y a lo mejor es social, sí, pero Sí, te sí. brinca. Sí, y tiene esa connotación que yo sí invitaría, ¿no? A tener esta nueva mirada de no todo lo que es disruptivo es negativo, simplemente va en contra de lo que ha estado establecido. Y en el tema de la crianza, cuando estamos educando con niños chiquitos, este tema de el cuidado de la postura también tiene otra implicación, que ahí es en donde deberíamos de poner el ojo como desde la crianza, como cuidadores, Claro. que es todo el tema que tiene que ver con la educación sexual, con el cuidado de tu cuerpo, con la protección de las partes privadas, como les explicamos a los niños, pero que es realmente de sus genitales, tiene que ver con también la postura que tienes sobre ti mismo. Entonces, si tú educas, en el caso de, estamos hablando de una mujer, el que cuide sus genitales, tiene que ver con esta postura física también. Pero también al hombre tendríamos que educarlo a cuidar sus genitales. Sí, pero si un hombre se cruza de piernas, a lo mejor el papá le dice, mijito, abre, siéntate como hombre, ¿no? Y ahí viene esto también, el tema. exacto. Y también tendrá que cuidar sus genitales. Por supuesto, o sea, el objetivo es no perder de vista la intencionalidad de la educación y el cuidado, ¿no? Recordemos que la pauta para una crianza sana es la protección en la seguridad y en la dignidad e integridad de la persona. Pero vivimos en una sociedad. Complicada. Y sí es complicada, pero aún así yo creo que hay ciertas normas que romperlas cuesta mucho trabajo. Sí, definitivamente. O sea, ya de tajo de decir, ya, pues siéntate como quieras, habla como quieras. O sea, que tendría que a lo mejor valorarse, pero es muy complicado que como mamá eduques a tu hija o hijo de la forma que nos educaron a nosotros y educaron a las abuelas. Claro, creo que aquí la línea sería, no se trata de tener la apertura absoluta de decir, pues no importa lo que hagas, Sí. sino sí cuidar desde estos parámetros, pero que el mensaje sea tu seguridad, tu autocuidado, tu responsabilidad sobre ti mismo y sobre la relación con los demás, porque eso es cierto, vivimos en una sociedad que hay reglas, pero que también más allá de las reglas hay ciertas creencias que todavía pueden ser usadas como en contra de la dignidad de las personas. Y ahí, pues sí es la responsabilidad del adulto proteger al niño y al adolescente. Sí. Y creo que el respeto sería la clave. Tanto enseñar a los hombres que respeten a las mujeres, como a las mujeres enseñar que respeten a los hombres. Exacto. Aquí estamos hablando es mucho más fácil si podemos tener la mirada desde la persona, desde el ser humano, no tanto desde el hombre y la mujer, sino desde el ser humano que somos. Y entonces así podemos empezar a tener una relación distinta, más equitativa, para que cuando vayan creciendo conforme el desarrollo, puedan establecer ese tipo de relaciones con límites de ambos lados. Y también hoy en día pues hay mucho material para trabajar esto con niños y niñas, ¿no? Desde los cuentos, desde las mismas películas, ¿no? Los mismos cuentos de princesas han ido teniendo cierta evolución y ciertos cambios. Y también poder como adultos modelar relaciones equilibradas y sanas, ¿no? Desde los padres o los cuidadores, tener relaciones más equilibradas para modelarlo, porque, claro, porque también somos eso, ejemplo. exacto, eso Claro. es lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, somos ejemplo y creo que de ahí, de cómo permitas que te trate tu pareja o como tú la trates, va a influir en las parejas futuras de nuestros hijos, en lo que permitan y en lo que hagan. Por ¿no? supuesto. Todo se hereda. Todo. El ejemplo arrastra, como bien decimos, y es lo que escuchamos, lo que vemos, lo que están interactuando entre otras personas, cómo se dirigen hacia mí, cómo me tratan, cómo permiten que me traten los demás, porque cuando estamos hablando de infancias y adolescencias, el adulto es ese límite, ¿no? Funge como ese modelo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el mensaje que les estamos mandando, ¿no? Qué interesante y qué importante hablar de estos temas en voz alta, porque no se pueden normalizar cosas que no, como la violencia, como la agresión, como la equidad entre géneros. Y creo que mucho empieza en casa. Si queremos poner nuestro granito de arena, empecemos como mamás
hablar con nuestros hijos de estos temas y sí, cuando haya un comportamiento mal, indicarlo, ¿no? Señalarlo, porque de eso se trata. ¿Dónde te encontramos, Adri? Me encuentran en redes sociales como psic.adrianaguerra y con mucho gusto podemos continuar el tema por allá. Pues muchísimas gracias. Gracias Y a hay ti. una frase que dice, queremos derechos, no flores, ¿no? Que me parece maravillosa. Y otra que me acaba de mandar aquí la producción es que el feminismo no se trata de hacer a las mujeres fuertes. Las mujeres ya son fuertes. Se trata de cambiar la forma en que el mundo percibe esa fuerza, que también se me hace muy linda. Exacto. Gracias, Adri. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Gracias en el Servicio Social a Regis y a Marianita, Angie Cabrera en la producción, en el staff, Quique e Isma, Claudia, Gaby y Shaq. También en cámaras, Vivi, Catalina y Paco, en el máster, Juan y Alex, y Miguel Santeliz es nuestro editor. Yo soy Gina Ibarra, les mando muchos besos, cuídense y se quedan con mi queridísima Flor Rubio y su fórmula espectacular. Muy buen día, bye bye.